Estoy un poco, en algunos sentidos, como que hablé ya de este PowerPoint un poquito la clase también pasada, donde cuando hablábamos de tenemos los datos, los tenemos que reunir y la conexión de datos pueden ser primarios o secundarios, donde los primarios vamos a tener la observación, la encuesta, el experimento, un poco también hablamos cuando hablamos de una observación que yo les había dicho que ustedes me comentaron los nombres de alguna de las calles de ahí de San Martín. ¿Qué me dijeron? La esquina de la Facu, ¿cómo sería? La intersección de la esquina de la Facu. Mateu y Caseros. Mateo y Caseros, ahí está, bien. Entonces, en Mateo y Caseros, nosotros queremos saber cuántos eh, autos de las 10 de la mañana a las 12 pasan color rojo. Entonces, a través de la observación nos vamos, nos paramos en la esquina de Mateo y Caseros y lo que hacemos es empezar a anotar. Entonces, los datos son, la colección de datos son primarios y lo hacemos a través de una observación. Una encuesta. Encuesta, normalmente ustedes están más acostumbrados ya a otro tipo de encuesta, que es, ¿qué encuesta ustedes reciben constantemente? De satisfacción de los productos. Exacto. Actualmente ustedes compraron algo y les llega un mail de satisfacción. Hacen un reclamo y reciben un mail. Esos son encuestas. Otras encuestas que también se realizan, una muy conocida y que la hace el INDEC, ¿cuál es? El censo. El censo, exacto. Es una de las más conocidas, el censo, tal cual. Entonces, ahí seguimos con los datos crudos, porque obtenemos los datos. Y los experimentos ya van y a ver, queremos que esta, esta bolita o esta pelotita pique, a ver, tiene que picar 3 veces y a través de un experimento vamos viendo y vamos haciendo la colección de datos. Eso ya es en la parte primaria. Si vamos a tomar la secundaria, pueden ser impresos o electrónicos. Impresos o electrónicos. Volvemos. Hace un ratito lo nombré y lo nombramos antes. Electrónicos o impresos. Yo puedo entrar a determinada página e imprimir esos datos para después analizarlos o los tengo electrónicamente. ¿De quién estoy hablando que me da muchos datos? ¿Qué página? La nombré recién. La del INDEC, El, profe. el INDEC. Exacto. Ustedes si quieren pueden entrar a la página del INDEC y ahí lo que quieran saber, lo pueden buscar, no hay ningún problema. ¿Sí? Y una vez que nosotros vamos a tener los datos, esos datos se pueden presentar, ¿sí? Y nosotros, como recién lo vimos, los datos los obtenemos en forma cruda. Eh, y si nosotros tenemos los datos en forma cruda, no son fáciles de utilizar. Entonces, hay que organizar esos datos. Y bueno, algunas de las formas para organizar los datos son las tablas o los gráficos. Y para tener algunas técnicas podemos usar gráfico de barras, gráficos circulares, diagrama de Pareto, arreglos ordenados, tallos y hojas. El de tallos y hojas no se está utilizando mucho, es más, próximamente casi ni se va a mencionar porque se utilizaba al tiempo atrás, no tanto ahora. Distribuciones de frecuencia, histogramas, polígonos.
distribuciones acumuladas y ojivas, tablas de contingencia. Las tablas de contingencia, como ya se los había comentado, ya se los había adelantado un poco, se pueden hacer de dos maneras, una manera y otra manera traspuesta. Y los diagramas de dispersión. Entonces, si nosotros vamos a tener datos categóricos, un poco de lo que venimos arrastrando ya de la unidad o del tema anterior, donde los datos categóricos vamos a poder hacer una tabulación de datos en tablas de resumen o vamos a poder graficar esos datos y los vamos a poder graficar ya sea en gráfico de barras, en gráficas circulares, en diagramas de Pareto. Como recién les dije y hablé un poco de tablas de resumen, tablas de contingencia, vamos a ir viendo justamente, bueno, este es un portfolio de inversión donde tenemos las categorías, acciones, bonos, fondos y, ojo, esto siempre tienen que tenerlo en cuenta porque el monto dice en miles. Entonces, si acá me dice 46,5, ¿cuánto sería, chicos? 46.500. Exacto. Siempre tienen que tener en cuenta eso, que muchas veces en las tablas se aclara, se hace la aclaración para que nosotros podamos observar los datos más visiblemente, pero tenemos que tener en cuenta que las acciones no son 46,5. ¿Sí? ¿Bien? Y acá está ya expresado en porcentajes. Donde vamos a tener, si hablamos un poco de gráficos de barras o circulares, los circulares son los de torta, los que yo les hice en el pizarrón la clase del martes pasado. Justamente acá vamos a ver un poco el ejemplo que ya se los di la clase, donde fíjense que lo que se va a utilizar más a menudo son datos cualitativos, categorías o escala nominal. Cuando estamos hablando de la altura de la barra o el tamaño de la sección circular, lo que nos va a mostrar es la frecuencia o el porcentaje de la categoría. ¿Sí? Entonces, acuérdense que los gráficos de barra o circulares nos van a presentar datos cualitativos, categorías o escala. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es cuando es la altura de la barra o el tamaño de la sección circular de lo que nos va a estar mostrando ya es una frecuencia o porcentaje de cada categoría. Y acá, fíjense, estamos con el portfolio que vimos recién de inversiones y fíjense que está pasado en barras, tenemos las categorías y acá el monto en miles, ¿sí? Y nos va marcando cada uno. Normalmente hago la aclaración cuando estén probando, si lo hacen en el Excel no pone las barras pegadas, sino que hace como este espacio, este pequeño espacio. Lo marco para que ya lo tengan presente, pero bueno, ya que el Excel nos hace el gráfico, no nos vamos a enojar porque no lo junte, ¿no? Pero después sí se puede juntar las barras. Y acá está el de tortas, un poco del ejemplo que habíamos visto, fíjense. El 42%, el 15%, el 14% y el 29%. ¿Qué pasa? Los gráficos también llevan a que nosotros, a través de nuestra visual, podamos observar y ver qué es lo que queremos marcar. Este ejemplo es el que vimos la clase pasada. Nosotros estamos hablando de un voto positivo y tenemos el candidato D, 42%, el candidato A, 15%, el B, el 14% y el candidato C, el 29%. Soy el candidato D, muestro este gráfico, soy el que mayor porcentaje positivo de votos tengo. En el cambio, si soy el candidato del grupo B o el candidato del grupo A o del C, lo que voy a hacer es mostrar este gráfico de votos positivos.
Estoy dentro del 58%, soy el candidato D, que no vota al candidato D. Perdón, que no vota al candidato D, soy el 58%. ¿Se entiende? Ana, que es la única que te veo. El resto no veo a nadie. ¿Se entiende? O sea, siempre utilicen los gráficos para lo que ustedes quieran demostrar. Aunque ustedes me pueden llegar a decir, che, Adri, pero yo para qué voy a usar esto de los gráficos en mi vida, en mi trabajo. Y por ejemplo, quieren ustedes resaltar o quieren tener hacer o realizar determinado viaje o levantar el concepto de determinado viaje y quizás lo que pueden hacer o a distinto determinado viaje me estoy refiriendo a distinto lugar, ¿no? Entonces, a través de un gráfico quizás pueden mostrarlo y en vez de esto de votos positivos podría ser, no sé, vamos a poner ir a Ushuaia. Y de este lado tenemos Formosa, La Pampa y Chaco. Entonces, la gente va a decir, bueno, me voy a Ushuaia, la mayoría de gente va a Ushuaia, dice que es mucho más lindo Ushuaia. En La Pampa, Chaco, Formosa no siempre no nos dicen y no hay tanto como para visitar y qué sé yo. Y ustedes lo que quieren vender es un paquete que se haga esos viajes. Y bueno, entonces, ¿qué dicen? El 58% de la gente no viaja a Ushuaia. ¿Bien? Perfecto. Bueno, diagrama de Pareto, ¿para qué se utiliza? Lo vamos a utilizar para representar datos categóricos, escala nominal, ¿sí? Es un gráfico de barras donde las categorías se muestran en orden descendente de frecuencias. Un polígono acumulado es a menudo usado sobre el mismo gráfico, usados para separar los pocos vitales de los muchos triviales. Acá tenemos el ejemplo del diagrama de Pareto, donde, fíjense, x1,2, la frecuencia de x va a ser 40 y el porcentaje es 33,33. Y así sucesivamente, ¿no? Bien. Esto igual lo tienen en el Power que les subí, aparte tienen el material de la parte teórica para poder verlo también, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta que Sí, leí en el apunte de cátedra. Decía que el 80% de las frecuencias son explicadas con el 20% de las categorías. sí. Y no lo entendí. Lo que pasa es que, o sea, el 80% de las frecuencias te está diciendo que, ¿qué pasa? Las categorías vos, igual todavía no llegamos a esa parte, ves, fíjate que acá, en este cuadro ya lo tenés. Esto es lo que estás viendo ahora, te está Ujú. hablando, por ejemplo, que para que se entienda de una manera, cuando, o sea, nunca vas a poder explicar algo al 100%, porque nunca Ok. vas a tener un 100% seguro. Eso, ahí ya nos estamos volcando un poco a probabilidad también, Ah, ok. Ujú. ¿sí? Entonces, por eso te dice que el 80% de las frecuencias va a estar explicado por por la frecuencia y no por la categoría, Ok. Por la ¿sí? frecuencia y no por la categoría. Exacto, ¿sí? Ok. Igual, yo hice esto como, por eso les dije que después, que seguramente la otra clase hacemos más todo. Esto es como para tener un paneo Una más introducción, como, ponele. exacto, como una introducción más. Lo que pasa es que en estas tres clases tenemos que ver todo lo que es descriptiva y Ujú. definiciones. Sí. Entonces, yo lo que hice para que no se atrasen es armarles todo un conjunto tipo compacto y reforzando, como bien hiciste vos, con el apunte de cátedra. Ujú.
¿sí? Perfecto, gracias, profe. Y les recomendé mucho tanto el libro de Toranzo como el de Capriglione. No sé, Mari, si es la primer cursada. La cursé hace un montón de tiempo, pero la dejé. Así Ah, que, nada. es como que si fuese la primer cursada. Como si sí, totalmente. Entonces, yo lo que les dije, Darío también se los dijo en la clase, es una materia muy pesada, no la abandonen, síganla, no se queden, por eso es que, fíjense que hoy les nombré, mándenme, aunque no lo pudimos hacer presencialmente, entréguenme la parte de los trabajos que hicimos. ¿Por qué? Porque no quiero que se duerman. En esta parte pudimos empezar a hacer todo la clase pasada, pero cuando vayamos avanzando no voy a poder realizar todos los ejercicios de la práctica el jueves. Voy a ir haciendo algunos. Entonces, no se vayan quedando ni en la teoría ni en la práctica, porque si no, ahí es un problema. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Esperen un minuto. Entonces, acá es un ejemplo del diagrama de Pareto y acá nos vamos a encontrar con la acumulada, ¿sí? Y ojo que acá lo que tenemos también, ¿qué están viendo? No está acumulada esta parte. ¿Esto qué datos son? Como les dije yo en un momento. Cuando empezamos hablando de todos los datos, ¿cómo están esos datos? ¿Están organizados? Estos datos están crudos, estos datos están ordenados. Fíjense que el número de X de orden cambió. ¿Por qué? Porque están ordenados ¿de qué? Por la frecuencia acumulada. No, ¿En el acá forma todavía De no, mayor a menor. descendente? no está la O acumulada sea, todavía. está por el porcentaje. No, no, cualquier cosa estoy diciendo. ¿Están de forma descendente? Sí, están de Exacto, de mayor mayor a frecuencia menor. menor. Mayor a menor. ¿Sí? Bien. Se van dando cuenta de la forma que van apareciendo cada uno. Bueno, y acá tenemos el histograma de frecuencia por Pareto. Yo igual, ya se los dije, igualmente por eso subí también el material de cátedra, porque la idea es, yo normalmente lo enseño más casi todo a través del Excel, pero quise que también ya se los expliqué y los que pueden empezar a hacerlo manopla, ya se puede hacer a manopla, ¿se acuerdan? Que se los dije en la clase del jueves pasado. Que ya todo lo que era histograma Pareto podían empezar a hacerlo para la clase que viene del jueves, la parte práctica. Fíjense que lo que tienen que tener en cuenta en la parte horizontal que tenemos, ¿qué es esto? ¿Qué son estos números? ¿Qué eran en el cuadrito que vimos recién? Esos son los datos. Las X, exacto, los datos. Bien. Acá tenemos las frecuencias. En la parte de lo que vendríamos a tomar como el eje Y, tenemos la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de cómo van apareciendo, ¿sí? Y de este lado tenemos la parte de los porcentajes. Ojo, y quiero hacer una aclaración. En las barras estas, ¿qué nos están marcando? ¿Las frecuencias? Las frecuencias, exacto. Y esto que estamos viendo acá, Es como un índice de crecimiento. bien, Paco, pero ¿qué les parece que puede ser este índice de crecimiento que están viendo acá? La intersección de X y Y. No. A ver, vamos por parte. Acá tenemos las X. Acá tenemos las frecuencias y las barras nos muestran las frecuencias.
¿Qué nos falta nombrar en este gráfico? ¿Puede ser la frecuencia relativa acumulada? No, ¿No? lo tienen en el gráfico, ¿eh? No se vuelvan tan locos. El porcentaje. El porcentaje. Exacto, el porcentaje. Podemos encontrar el gráfico si nosotros cuando pedimos el gráfico no pedimos el porcentaje acumulado, no vamos a tener el porcentaje acumulado acá, vamos a tener solamente las barras. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que un poco lo que seguíamos hablando, si vamos a hablar de datos numéricos, vamos a tener el arreglo ordenado, que es diagrama de tallo y hojas, que les dije que mucho no se está utilizando, y la distribución de frecuencia y distribución acumulada. Acá ya empieza a aparecer la acumulada, y donde vamos a tener el histograma, el polígono y la ojiva. Vamos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, para un arreglo ordenado, sí, lo que vamos a tener es que los datos están rankeados en algún orden. La muestra del rango, el mínimo o el máximo, o viceversa, ¿sí? Del mínimo al máximo, es lo que vimos recién, que yo les dije que estamos de mayor a menor. Y los va a proveer algunas señales sobre la variabilidad del rango. Nos va a servir de ayuda para identificar outliers. Outliers son observaciones no usuales. Como para que ustedes vean un ejemplo así, no sé, voy a intentar ponerlo tipo la vida cotidiana. Si nosotros, a ver, Antonella necesita trabajo y Paco, que es el primo de Mariana, le dice, che, ¿sabes que en mi trabajo el sueldo es de, no sé, vamos a ponerle 3 millones, 4 millones del trabajo de... Así que si querés, y no, pero yo ya estoy trabajando, gracias, Paco. Ah, pero sabes que mi amiga Anto está sin laburo. ¿Para qué le digo a Anto? Te mando un currículo de Anto y... Porque justamente Paco trabaja en la parte de recursos humanos. Bueno, listo. Le hacen la entrevista, todo a Anto, Anto entra a trabajar. Llegó fin de mes, principio de mes, 5 días hábiles, tuc, cobró el sueldo, 800.000. Che, Anto, che, Mari, escúchame, ¿qué pasó? Les pregunté a mis compañeros y todos cobran 800.000, 800.000, 800.000, 800.000. ¿De dónde sacó tu primo que era, que eran 3 millones? No, no sé, voy a hablar con él, qué sé yo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pudo haber hecho Paco para decirle a su prima que eran 3 millones y no 800 el sueldo? ¿De quién está el sueldo ahí? Le estoy dando más pistas, ¿no? De Paco. No, es un empleado, Paco, también. De alguno con alguna jerarquía, De algún gerente. claro. Agarró Paco, agarró todos los sueldos, o sea, él no mira Claro, los o sea, recibos de yo iba a decir sueldo. tipo que eran como los sueldos acumulados. No, no, no. O ¿Eso o sea, no? no. Lo que estamos buscando es el outlier. El O sea, outlier la falta de detalle puede ser. no, es un valor que no es usado, es una observación que no es usada usualmente. ¿Vos qué hiciste? Agarraste, sumaste todos los sueldos, lo dividiste por la cantidad y te dio 3 millones. ¿Se entiende? ¿Qué Ah, había en esos 3 millones? El sueldo de un gerente que era de 10 millones. Entonces, por eso a vos te dio, entonces, eso vendría a ser el outlier. Todos son empleados que cobran 800.000 y el outlier, el valor no usado usualmente, es el de 10 millones.
Eso es un outlier, ¿se entendió? Por eso se le dice que es un valor fuera de escala. Igual lo vamos a seguir viendo más adelante y lo van a interiorizar un poquito más, ¿sí? Eso se calculaba con el coeficiente de variabilidad que mostraba que tan dispersos estaban los datos, Con el promedio, con el promedio. sí. Bien. Pero después tenemos una forma de verificar cuáles valores son outlier. Y como por lo que me dijiste y te veo la cara, estuviste chusmeando las filminas que subí, ya te vas a acordar dónde está el máximo y el mínimo y ahí vas a ver los outliers, cuando haces la caja. Sí, pasa que yo también la estoy recursando, entonces todo el material me quedó, entonces tengo las tarjetas donde está la moda, el coeficiente de variabilidad, Exacto. todo Bien, eso. bien, bien. Esa la viene la próxima filmina. El próximo capítulo. Bien. Y lo que vamos a ver es si un conjunto de datos es grande, el ordenamiento facilita la interpretación de los mismos. Entonces, fíjense un poco con lo que hablábamos. Tenemos los datos crudos, ¿sí? 24, 26, 24, 21, 27, 27, 30, 41, 32, 38. Y los datos ordenados desde el menor al mayor. Entonces los ordenamos 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 38 y 41. Entonces, un camino simple para ver el detalle de la distribución de los conjuntos de datos es haberlo ordenado. Y el método va a ser separar esos datos ordenados de la serie de datos en dígitos líder, porque lo que vamos a ver ahora es el tronco y hojas, y vamos a ver los complementarios que vendrían a ser las hojas. Fíjense, los datos que teníamos ordenados, entonces que, por eso les digo que no se está utilizando ahora el de tronco y hojas, porque tenemos, por ejemplo, el 21 lo tomamos, el tronco sería el 2, la hoja el 1. El 38 teníamos el tronco el 3 y el 8 la hoja. El 41 tenemos el tronco el 4 y el 1 la hoja. Si vamos a poner todos los datos, nos vamos a encontrar el diagrama completo de tallo y hojas sería 2, todo lo que sería la decena. Entonces 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 38, 41. Acá dentro de todo, más o menos, y para la decena por ahí nos sirve, vemos una escala más grande arriba, si lo vamos a tirarlo como un gráfico. Pero miren qué pasa, por eso ya casi ni se utiliza, si estamos con ya números más grandes. Por ejemplo, el 613. Lo que vamos a tomar es el 600 como el tronco y como la hoja el 1, que sería ya la decena. Entonces, fíjense, en este caso el tronco sería 12 y la decena sería el 2. Sí, fíjense que este 76, como pasa al 5, vamos a ponerlo como un 8. O sea, Ana, para que entiendas, cuando vos te sacás 6,7, ¿cuánto es? Y 6,7 es 7. O sea, lo Entonces, realmente arriba 76, ¿cuánto es? 8. Por eso. Porque te vi que Ah, cuando claro. dije 8 pusiste carita rara. Te lo Es expliqué que así porque es confuso porque es muy confuso. ¿por qué sacarías el 13? Porque, no sé, eso es lo que no me queda claro. No, porque vos tomás el 600 como el tronco y no podés Claro, poner 13, porque acordate que le pones un número solo a la hoja. Entonces acá en este caso pones la decena, no pones el 13, pones la decena, pones el 1, claro. que se Pero si tengo que trabajar con un número muy grande, por ejemplo, el 25.708, no sé.
Ahí ya Por se eso, vuelve más complicado. por eso no se está utilizando, porque ya los datos son muy grandes. Claro. Aparte, es muy confuso. Fíjate cómo te va a quedar esto. Este 613, 632, 658, 722, 700, sí, 750, 776, 700, te vas dando cuenta, por eso ya ni se usa porque lleva confusión. Ya llega un punto que por la cantidad de datos que estamos teniendo, que no podemos utilizarlo directamente. ¿Sí? Bueno, algo que les interesa mucho. ¿Qué es una distribución de frecuencias, chicos? Una distribución de frecuencias es una lista o tabla, ¿sí? Que va a contener grupos de clases. Estos van a ser rangos dentro de los cuales los datos van a caer. La frecuencia corresponde al número de datos que caen dentro de cada clase o categoría. Entonces, lo que lo utilizamos es un camino para resumir los datos numéricos, condensa los datos crudos de una forma más útil. Acuérdense, datos crudos son los que obtenemos y los va a formar de una forma más útil para que los podamos ir leyendo y nos va a permitir una interpretación visual más rápida de los datos. Tengo mucha cantidad de datos, entonces los vuelco a una tabla, por eso tengo que tener grupos o clases, rango dentro de los cuales caen los datos, ¿no? Entonces, vamos a calcular un intervalo de clases que tiene igual rango o no, ¿sí? Se puede determinar el ancho de cada intervalo mediante la amplitud del intervalo. Esta amplitud la vamos a poder sacar. Al rango lo vamos a dividir el número de clases deseadas, ¿sí? Usualmente lo que se recomienda es para utilizar el número de clases 5 como mínimo y no más de 15. O sea, cuando ustedes van a elegir el número de clases deseadas para poder dividirlo, como mínimo que sean 5 y como máximo que no supere los 15. Ustedes van a elegir cuál va a ser el número de clases. Ahora igual voy a decir cómo también sacamos el rango, ¿no? Las clases, las fronteras de clases no deben superponerse, eso ya más o menos lo vienen recordando que no se pueden superponer. Y lo que hay que redondear son los puntos finales de cada intervalo de clase para evitar superposiciones. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Un productor de aislamiento térmico selecciona aleatoriamente 20 días invernales a fin de medir las temperaturas diarias. Los datos que obtienen son 24, 35, 17, 21, 24, 37, 26, 46, 58, 30, 32, 13, 12, 38. 41, 43, 44, 27, 53 y 27. Los ordenamos los datos porque si los tenemos mezclados no los vamos a poder utilizar. Los ordenamos de menor a mayor. Vamos a obtener el rango. Para obtener el rango, lo que vamos a hacer es vamos a restar el valor que tenemos máximo menos el valor mínimo. Ahí vamos a obtener el rango. ¿Se acuerdan recién que vimos la ecuación? Bueno, sería 46 en este caso, en este ejemplo, el rango. Seleccionamos el número de clases. Vamos a utilizar nosotros ahora el número 5. Acuérdense que iba entre 5 y 15. En este ejemplo vamos a usar 5. Vamos a calcular el intervalo de la clase, el ancho.
En este caso, hacemos 46 dividido 5. Lo vamos a redondear y por eso nos va a dar un ancho de clase de 10. Vamos a determinar los límites de las fronteras, ¿sí? Los límites de las clases. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y fíjense que vamos a calcular también los puntos medios de cada clase, donde vamos a tener 15, 25, 35, 45 y 55. Vamos a contar las observaciones que caen dentro de cada clase y ahí le vamos a asignar las mismas a la clase. Entonces, acá está lo que estaban hablándome de la frecuencia relativa, frecuencia absoluta y todo. Armamos las clases, dijimos 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60. Ponemos las frecuencias. ¿Cuánto se repite en cada uno? 3, 6, 5, 4, 2. 20 es el número de ¿qué? Ese es N, o sea, Las es observaciones. la muestra. Sería, ¿no? Exacto, es n. Frecuencia relativa, sacamos la frecuencia relativa, que sería el porcentaje, la proporción, y acá tenemos el porcentaje expresado en porcentaje. Esto es en número, esto es en porcentaje. 0,15 por 100 nos va a dar 15. ¿Cómo sacamos el 0,15, chicos? ¿Saben? Dividimos la frecuencia absoluta por n. Bien, exacto. O sea, 3 dividido 20. ¿Sí? ¿Les da 0,15? ¿No estoy mal o estoy bien? ¿Ya me acuerdo o no me acuerdo ya? Profe, le hago una pregunta. Yo los intervalos y eso lo saqué con el criterio de Sturges. ¿Puedo usar cualquiera de los dos o es mejor que use este? El que te resulte más fácil a vos, yo te recomendaría que me parece mucho más práctico este, pero Sí, si a este es vos... mucho más práctico, no lo sabía porque estuve No, no leyendo hay problema. antes nomás. Así que Sí, nada. sí. No, no te hagas problema. O sea, la idea es que lo traten de sacar. Acuérdense que el final es con Darín. Perfecto. Gracias, profe. No, está bien, Mari. ¿Bien? ¿Dio 0,15? Bien, gracias. Y una vez que tenemos ese resultado, lo vamos a multiplicar por 100 para tener el porcentaje. Fíjense que una vez que ya hicimos la parte de recién, vamos a hacer la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada es 3 más 6, 9, 9 más 5, 14 y así sucesivamente. El porcentaje ya lo teníamos, así que ahí vamos bien. Lo que hicimos fue acá tener el porcentaje acumulado, 15 más 30, 45, y así sucesivamente para tener también el acumulado. Entonces, ahora vamos a hacer un gráfico, pero quiero ver en cuánto tiempo estamos porque me parece que se está por cortar, me parece. A ver. Sí, estamos justo en un minuto. Chicos, voy a demorar un cachitito en ingresar, Recording stopped. pero más que nada por el tema de que quiero que me grabe la grabación. Pero entramos en 15, así les doy como un descansito, 15 minutitos. Entramos 11 y 10 entramos. ¿Bien? ¿Listo, profe? Dale, profe. Gracias.